Hola, buenas tardes. Hoy quiero compartir algo personal, de cómo viví la pandemia del COVID-19, una etapa que nos cambió a todos en una forma u otra. En ese entonces yo tenía 25 años, vivía solo y trabajaba como contratista en instalaciones electromecánicas. Y sí, como muchos pensé que al principio que esto sería algo pasajero, unos días de encierro y volveríamos a la normalidad, pero así no fue. Lo que se vino después fue una montaña rusa que me obligó a adaptarme, a reinventarme y sobre todo a resistir. Socialmente fue un golpe duro porque parte de vivir solo durante la pandemia no es fácil. Al principio fue extraño y pesado y por momentos bastantes solitarios. Mis amigos y yo pasamos de vernos de cada fin de semana a simplemente mandarnos mensajes o hacer alguna que otra videollamada. La soledad se hizo presente más que nunca, pero también descubrí algo que no había notado antes, que estar solo no siempre es malo. Aprendí a estar conmigo mismo, a entender mis tiempos, mis silencios. Me di cuenta que algunas relaciones eran más fuertes de lo que pensaba y otras simplemente se esfumaron con el paso de los días. Económicamente fue ahí donde se me complicó un poco, ya que trabajando como contratista mi trabajo depende mucho de los proyectos. Con la llegada de los COVID muchos proyectos se cancelaron directamente, inclusive otros se pausaron. Los ingresos bajaron drásticamente y pues tuve que, como todo de una u otra manera, organizarme para poder salir con lo que tenía. Vivía solo, así que cada gasto caía sobre mí. Reduje todo a lo básico. Aprendí a estirar cada peso, a cocinar en mi casa, a decirle adiós a los gustitos por un tiempo. Fue difícil, pero también me enseñó a valorar lo esencial y a ser más ordenado con mis finanzas. En lo familiar fue otro reto. No podía visitar a mis padres, a mis hermanos, y eso es más allá de la distancia física. Fue un golpe emocional. Me preocupaba su salud, el bienestar, y aunque hablábamos por teléfono o videollamada, pues no era lo mismo, no era el mismo afecto. Aún así, esas llamadas se volvían un ritual, un respiro. Nos uníamos más, aunque fuera desde lejos, nos apoyábamos, nos escuchábamos y nos recordamos constantemente que esto iba a pasar. Esa conexión, aunque fue virtual, fue clave para mantenerme firme. Laboralmente tuve que adaptarme. Mi rubro de las instalaciones electromecánicas requiere estar en obra en campo y con las restricciones todo esto se detuvo. En esos meses de incertidumbre decidí no quedarme quieto, me puse a hacer muchas más actividades en casa, como a estudiar, leer, tomar cursos en línea. No sabía cuándo el trabajo se reanudaría a su total normalidad. Cuando finalmente se empezó a reactivar el sector, todo era distinto, protocolos, controles, limitaciones para ingresos, pero al menos había movimientos. Poco a poco fui retomando proyectos y recuperando la estabilidad. Y en cuanto a mi salud, pues fue un tema, me cuidé muchísimo, no me contagié, pero vivía con el miedo de que si me enfermaba no habría nadie conmigo. Eso me generó bastante ansiedad en su momento, así que seguía todas las medidas pie de la letra: mascarilla, lavado de manos, desinfección, uso de cubrebocas. Pero más allá de lo físico, lo que más resintió fue mi salud mental. Había días en los que no quería hacer nada, me sentía apagado, y fue ahí donde empecé a hacer cambios. Salí a caminar cuando se podía, escuchaba música, medité por primera vez, intenté estructurar mis días. No fue perfecto, pero funcionó. Otra de las cosas que durante la pandemia se vivió, pues fue, sin duda, el que se utilizó mucho el internet. Salieron muchas cosas así como que a flote, muchas aplicaciones, páginas web. Pues sí, pues podríamos decir que parte de la pandemia, una de las ventajas pues fue eso, que se empezó a utilizar mucho las videollamadas para poder estar en contacto con mi familia, poder trabajar a distancias, aprender cosas nuevas, pues tomar los cursos en línea. Inclusive las apps de entrega de comida me facilitaron mucho las cosas, y hoy no me imagino
haber pasado esta etapa sin estar conectado. Ya pasaron varios años desde que todo esto comenzó y aunque muchas cosas han vuelto a la normalidad, yo no soy el mismo. Aprendí que puedo sostenerme solo, que tengo la capacidad de adaptarme, de reconstruirme en medio del caos. También aprendí a valorar lo pequeño, una llamada, una comida sencilla, un momento de paz. Y pues todo esto, que todos en realidad fuimos marcados por la pandemia de alguna forma y todos a nuestra manera estamos aprendiendo a seguir adelante. Con esto me despido y hasta la próxima. Gracias.